17 de enero, domingo segundo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Hay un momento en la misa en el que el sacerdote parte la sagrada forma del cuerpo de Cristo, lo presenta a los fieles después de haber echado un trocito en el cáliz de la sangre de Cristo y dice: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor». Y esa expresión, que para muchas personas es un poco misteriosa, ¿qué querrá decir esto? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene su origen en este texto del Evangelio que acabamos de escuchar. San Juan Bautista, ante sus discípulos y viendo a Jesús, señala a Jesús y les dice: «Este es el Cordero de Dios». ¿Qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios? Para eso hay que entender los sacrificios que ofrecían en el templo de Jerusalén los judíos en la época de Jesús. Hoy en día no se conserva ese templo majestuoso que edificaron los reyes David y Salomón, sino que apenas queda una explanada, donde además los musulmanes construyeron 2 mezquitas, y los cimientos de aquel templo, que es lo que llamamos el Muro de las Lamentaciones. Si la explanada está ocupada por los musulmanes, el Muro de las Lamentaciones está ocupado por los judíos, que suelen acudir allí a rezar, tapada la cabeza con su kipá, y hacen gestos e inclinaciones sobre el muro, y a veces dejan papelitos metidos en el muro, ¿verdad? Bueno, pues en ese templo de Jerusalén, en el que había un atrio muy grande, donde se recibía a la gente que venía de fuera, y un sitio un poco más retirado, donde entraban ya solamente los hombres a rezar, y un sitio ya en lo más profundo, el Sancta Sanctorum, donde apenas entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio de expiación. En ese templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios habitualmente, y los sacrificios solían ser de 3 tipos: sacrificios de acción de gracias, de comunión o de expiación. Vamos a explicarlo. Eran sacrificios de acción de gracias los que ofrecían las familias judías para agradecer a Dios los dones que les había dado. Por ejemplo, las primeras espigas de una cosecha, los primeros racimos de uva de la vendimia, o cuando nacía un ternerillo, cuando nacía una ovejita, pues el primero de estos animales de cada madre, ¿verdad?, se ofrecían en sacrificio de acción de gracias. Cuando lo que nacía era el primogénito de la familia, un hijo, se llevaba al templo, se presentaba, pero después no se le sacrificaba, sino que se retiraba del templo y en su lugar ofrecían un cordero, o las familias más pobres un par de tórtolas o 2 pichones. Estos eran sacrificios de acción de gracias. En segundo lugar, había sacrificios de comunión. Ofrecían, por ejemplo, un cordero y se lo presentaban a Dios, lo partían en 3 trozos, uno de ellos se le prendía fuego para que subiera al cielo, y era la parte que se quedaba a Dios en la mentalidad de aquellos hombres. Una segunda parte se la quedaba el sacerdote con su familia, y de ello vivían, y una tercera parte se la quedaba la familia que había ofrecido el sacrificio, que de esta manera, al comer aquel cordero, se sentía unida con la familia del sacerdote y con Dios. Había compartido ese cordero con Dios y la familia sacerdotal.
Y un tercer tipo de sacrificio es el sacrificio de expiación, en el que se ofrece un cordero para pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Eso es la expiación, que borre, en virtud de la sangre del cordero, nuestras culpas. Pues bien, cuando San Juan Bautista señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está ya dándonos a entender que el bebé que nació en Belén, el niño Jesús, nació para ser sacrificado. Es decir, que su vida iba a culminar con la entrega total de lo que él era y tenía, de su cuerpo, de su sangre, en un altar. Que Jesucristo es un sacerdote porque ha venido a ofrecer un sacrificio, pero al mismo tiempo va a ser la víctima de ese sacrificio. Él no ofrecerá espigas de trigo, él no ofrecerá un ternerillo, sino que se ofrecerá a sí mismo. Y no lo ofrecerá en un altar de piedra, como el del templo de Jerusalén, sino que se ofrecerá a sí mismo desde su corazón. Él mismo va a ser el altar en la cruz. Cristo sacerdote, Cristo víctima y Cristo altar. Qué impresionante es ver a Jesús así, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que ha venido a este mundo no para conocer el mundo, pasearse por él y entablar contacto con unos y con otros, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y su sacrificio ha sido de este triple motivo: es sacrificio de acción de gracias, es sacrificio de comunión y es sacrificio de expiación. En la Eucaristía lo vemos claramente. La Eucaristía es el lugar en el que se hace presente Cristo sacrificado. Es una acción de gracias, por eso se llama Eucaristía, que significa eso, acción de gracias. Es sacrificio de expiación, porque hace presente la sangre de Cristo en el Calvario, que nos ha redimido del pecado. Y es sacrificio de comunión, porque participamos de ese alimento que es su cuerpo y su sangre cada vez que nos acercamos a comulgar. Qué impresionante es acercarnos a misa así y entender que cuando se nos pone delante a Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está dando a entender el Señor que se ha entregado por nosotros y por nuestra salvación y que quiere ser nuestro alimento. Cristo, sacerdote, víctima y altar por nuestra salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.